quitar del corazón todas esas costras, esas cáscaras que se nos han ido formando, que muchas veces nos bloquean el contacto humano que tenemos que tener con los demás. Con el tiempo, no sé si ustedes se dan cuenta que uno se va volviendo un poco frío. Aquí voy a aprovechar a utilizar el ejemplo de algunos profesionales. ¿Quiénes creen ustedes que son los profesionales más fríos para decir las cosas? ¿Verdad que empezando por los doctores? Yo tengo muchos amigos doctores y que Dios bendiga a los doctores, definitivamente. Pero cuesta encontrar un médico que tenga sensibilidad ante su paciente. Tan frescos que le dicen a uno, mire, lo que usted tiene ya no tiene solución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así, doctor? Se va a morir. ¿Y para cuándo, doctor? Pensemos unos 6 meses. Miren, ¿por qué uno está tan asustado? Porque si no le ofrecen trancazos, ¿verdad ustedes? ¿O no es cierto? Claro, alguien me va a decir, bueno, pero es que tampoco se puede hacerle todo un drama para podérselo explicar. Pues yo explico que sí. En la vida hay que aprender a decir las cosas como Dios nos las dice a nosotros. Y Dios es un Dios tan bueno que siempre tiene la manera exacta para decirle a uno lo que va a pasar. Por eso es que es tan importante encontrarse con Dios en la oración, porque en la oración nunca vas a escuchar tú que Dios te maltrate, que te trate mal o que te diga las cosas fríamente. Dios es un Padre bueno y misericordioso y siempre te va a hablar con la ternura que un padre le debe hablar a sus niños. Entonces nos dice que este es un suceso de la vida real y de lo que voy a hablar hoy en la noche, que es la muerte de Jesús, es un suceso de la vida real. Es la realidad misma del Dios que tanto nos ama, que está dispuesto a dar por amor a nosotros a su propio Hijo. Esto lo hemos oído 1.000.000 de veces dentro de la iglesia, pero yo solo digo, ¿quién de nosotros, hoy aquí teniendo estas bellas criaturas, que me hicieron a mí a Valentina? Ya está, vaya. ¿Quién de nosotros daría la vida de una de estas criaturas por la salvación de los demás? ¿Verdad que qué difícil? Y Dios Padre así lo dispuso desde el principio. Pero no es solo el amor de Dios. También está el amor de Jesús por nosotros. Porque el que es obediente, yo voy a hablar de la obediencia, es Jesús. Y ser obediente hasta soportar la muerte, y una muerte en cruz, eso hay que entender para saber de qué estoy hablando. La tercera, la segunda, hay que ser capaces de interesar. Y fíjense que lo que se nos olvida normalmente en este tiempo de la Semana Santa, la Cuaresma, la Semana Santa y el Tríodo Pascual, la Pascua, es que todo lo que estamos viviendo y haciendo nos debe de llevar al gran acontecimiento de la salvación, que es el acontecimiento pascual. Para Dios, para Jesús y para el Espíritu Santo, todo esto tiene sentido, porque lo que esperan es que nos podamos salvar absolutamente todos. Pero es que fíjense ustedes que cuando uno habla de salvación, pocas veces uno entiende realmente de qué se trata. Aquí voy a preguntar entre ustedes, entre los que nos están siguiendo a través de las redes, no para que me lo digan a mí, para que se lo contesten a ustedes mismos. ¿Quién de ustedes ha pasado alguna vez por una experiencia en donde crea que se va a morir? Así donde diga, hoy sí hasta aquí llegué. Se llegó el momento. Ya este era. ¿Quiénes han estado en un momento así? Ustedes no me vayan a dejar mentir hoy, porque yo ya he pasado por eso. Y es terrible porque hay un momentito donde uno se da cuenta que las fuerzas humanas ya no le dan a uno. ¿No es cierto? Por mucho que uno quiera luchar, hay un momentito donde ya no depende de uno. Cuando de repente estás con una pistola puesta en la cabeza
Y por mucho que quieras vivir, tú en ese momento dependes del nerviosismo y del dedo del asaltante. Ahí, hasta ahí topaste, hermano. ¿No es cierto? La segunda, cuando uno está en un momento tan difícil, en un momento donde uno piensa que puede morir, uno puede notar claramente cómo llega la salvación de Dios y llega directamente hasta nosotros. Eso es algo que por eso quienes hemos pasado por esta vivencia, yo siempre digo, ya tenemos un compromiso bien hecho con Dios, porque hemos visto su maravilla. Cuando tú ya no puedes hacer nada, cuando el médico ya no puede hacer nada. Yo he sido testigo tantas veces, pero tantas veces, de gente que el médico le dice, ya no se puede hacer nada. Es solo cosa de esperar. Y he visto a esa gente salir adelante, recuperarse, y recuperarse no para un ratito, sino que recuperarse bien. Uno dice, aquí tuvo que estar Dios porque no habría otra razón. No habría otra razón. Como me lo dijo a mí una vez un médico al ver a mi tío que se le había estallado un pulmón y cuando vimos las radiografías con él me dice, ¿usted se acuerda cómo venía su tío? Y me enseñó la radiografía, que aquel pulmón parecía una vejiga reventada. Y luego me pone a la par la otra radiografía, la que le acababan de hacer y me dice, vea esta, y el pulmón completamente sano. Y era de un día para otro. Me dijo, nosotros en rueda de médicos no podemos dar ninguna razón de cómo esto pasa. Pero usted y yo somos creyentes y sabemos que fue Dios. ¿Y fue Dios o no fue Dios? Porque para Dios no hay nada imposible y para el que cree, todo es posible. Y la tercera, conmover vivamente. Conmover vivamente, lo primero que nos conmueve es la obediencia de Dios. Me encantó lo que hicieron hoy, que mencionaron el sacrificio. ¿Se acuerdan que ya en alguna clase anterior yo les conté y les compartí que el sacrificio es el único regalo que uno le puede dar a Dios? No hay otro, no hay otro. Tu vida es de Él. El amor era de Él, Él te amó primero. Tu casa, tu trabajo, tu familia, tus hijos, todo lo bueno que tengas en la vida, Dios te lo dio. No vas a encontrar una sola cosa buena en tu vida que Dios no te haya dado. Todo te lo dio Dios. Entonces, lo único que le podemos dar es lo que la misma escritura dice. Lo que no le podemos dar a Dios es lo que le podemos regalar. Y ese es nuestro sacrificio. ¿No es cierto? Por eso es que el sacrificio para nosotros cristianos tiene un valor salvífico, porque lo hacemos a ejemplo de cómo Jesús también se sacrificó por cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Bueno, pero tengo que hablar de la muerte. Y este siempre es un tema bien difícil. La muerte, yo creo que es lo más implacable que podemos experimentar en nuestras vidas. La muerte es un momento que puede marcar la vida para uno de una manera dramática y para siempre. La muerte es un paso que es necesario, aunque tengo que explicar, y siempre me gusta decirlo, la muerte no es de Dios. La muerte no es de Dios. Por eso es que cuando ustedes se acerquen a un velorio a dar un pésame, por favor, no le digan a la gente, es la voluntad de Dios. Ya el Padre hizo su voluntad. Ya tu mamaita no está sufriendo. Mira, era la voluntad del Señor. Hay que respetar mucho cuidado. No me le estén metiendo clavos al Señor, que Él no ha tenido nada que ver en eso. Hoy tengo que recordarles que la muerte es herencia del pecado. La muerte, como lo dice San Pablo, es el salario del pecado.
Y todos nosotros nos morimos porque por culpa o por causa del pecado original, todos heredamos la muerte. Porque Dios nos había hecho inmortales. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que sacar de nuestro lenguaje, de nuestro coloquio diario, eso de estar diciendo que la muerte es cosa de Dios. Es que Dios hizo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está muy bien marcada en cuanto a la vida. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¿Sí? Y los que creemos en Dios, sabemos que la vida no se nos termina cuando nos muramos aquí. Apenas estamos empezando la vida que vale la pena. La que dura, ¿para cuánto? Para siempre, para siempre. Por eso es que es difícil hablar de la muerte. Entonces, ¿qué es el drama de la muerte? Bueno, el drama de la muerte podemos sentirlo desde una persona desconocida, pero nosotros podemos tener la sensibilidad de sentir lo que es la muerte para ellos. En la televisión, en los medios de comunicación, estos últimos días ha estado muy viral el caso de una muchacha que asesinaron allá en Zacapa. El caso de Melissa, se llama la patoja, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos podido ver. Cuando ahora pasan videos de eso, y yo veo cuando pasa el momento en que la mamá llega a reconocer el cuerpo de su hija ahí donde la dejaron los asesinos, a mí se me desgarra el corazón. Porque me pongo a pensar en lo que estará sintiendo esa señora cuando le toca descubrir eso. A ustedes, a cada uno de ustedes, alguna vez les habrá pasado algo similar. No tiene que ser tu familiar, no tiene que ser tu amigo, pero hay muertes que a uno le pegan porque uno entiende lo que está pasando la gente en ese momento. ¿No es cierto? El drama de la muerte. Pero ¿qué tal cuando es un cercano? Cuando es un vecino, cuando es un amigo, cuando es un compañero de trabajo. A alguien que quizás tú le dijiste adiós hoy en el trabajo y mañana cuando regreses ya no estará para siempre, ya no lo volverás a ver. Hoy, entre nuestros círculos de iglesia, hoy estamos lamentando la muerte de un querido hermano que era un alabador, un ministro de alabanza, Harry Franco, famoso artista, era un hombre que se entregó a Dios también, fíjense ustedes, y trabajó hasta el cansancio por el Señor. Que nos da tristeza. ¿Cómo no nos va a dar tristeza? Primero, la falta que nos hacen ustedes. Pocos tienen el don de la música y pocos lo ponen al servicio del Señor y de su iglesia. Claro que nos hace falta, pero es que también nos identificamos, porque igual corrimos, iguales penas pasamos. Lo sabe Dios lo que nos costaba llegar a cada lugar donde teníamos que ir a ejercitar nuestro ministerio, el que con amor le estamos entregando. Hoy la iglesia salió perdiendo, ganó el cielo, porque hay un santo más, ¿no es cierto? ¿Y qué tal cuando el que se te muere es un ser querido? Un ser querido. Y ahorita te voy a pedir un favor, ahí donde quiera que estés, donde me estás escuchando. Piensa por un momento en un ser querido que se te haya muerto, al que tú realmente, hoy por hoy, extrañas. Extrañas. Alguien me va a decir, hermano Mike, es que con el tiempo todo se olvida. Ese es nombre de un falso, pero eso no es cierto. ¿Verdad? Se olvida lo que nunca te penetró, lo que nunca te llegó al corazón. Mi papá murió en 1984 y cada vez que llega un 13 de mayo, el Día de la Virgen, yo lo vuelvo a extrañar y lo vuelvo a llorar. Porque aunque hayan pasado todos estos años, aunque hayan pasado tantos años,
Yo quisiera que mi viejo siguiera aquí conmigo. ¿Cómo te tocó el drama de la muerte con ese ser querido? ¿Cómo te tocó? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue? Yo recuerdo el caso de mi mamá, que fue en el 2019, cuando temprano en la mañana me dicen, tu mamá ya murió. Ah, ¿cómo se siente uno en ese momento? Es que el drama de la muerte lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que a veces nos queremos olvidar de que esto pasa. Pero todavía hay muertes más sentidas. La muerte de un ser amado, de un ser al que amas. La semana pasada me tocó estar acompañando a unos queridos amigos donde falleció la esposa. Falleció la esposa después de muchos años de casados. Y un caso muy especial porque ella era ya la segunda esposa de mi amigo. Y un matrimonio de ejemplo y bellísimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que a mi amigo le dolió más una que la otra? ¿O las dos le dolieron igual? ¿Verdad que son cosas que a veces no nos ponemos a pensar? Y sin embargo pasa. Aquí en esta parroquia yo tengo un hermano que le pasó exactamente lo mismo que yo estoy contando ahorita. Primero una esposa y después la otra. Y sigue fiel al Señor. Yo cuento mi caso. A mí el que se me murió fue mi hijo mayor. Y siempre cuento que cuando me pasó, ya que él tenía 19 años, hasta el día de hoy lo vuelvo a recordar y me cuesta entender el lenguaje de Dios. Alguien dirá, es que en esos momentos se pelea uno con Dios. Yo siempre explico, uno le podría reclamar a Dios, pero no pelearse con Él. Uno podría reclamarle porque uno no entiende, uno no tiene la capacidad que Dios tiene para entender las cosas. Pero Dios te instruye y te va enseñando. Y al final Dios te demuestra que Dios nunca se equivoca. Y todo lo hace bien. Pero ¿verdad que es triste el drama de la muerte? Ahora, tengo que llegar a este punto porque es el punto medular del tema de esta noche. ¿Cuánto te duele la muerte de Jesús? Yo he escuchado, lo he oído muchas veces, cuando los cristianos decimos, amamos a Dios por sobre todas las cosas, primero, y al prójimo como a mí mismo. He oído muchas veces que el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios por sobre todo también. Pero ¿cuánto te duele la muerte de Jesús? Aquí tengo que explicar que esto es una situación bien difícil y por eso es que el tema dice atravesar la muerte. ¿Qué significa atravesar la muerte? Atravesar, voy a usar también la definición que nos habla de que atravesar es como quien pone un tronco a lo ancho de un río para poder cruzarlo por encima. Cuando yo hablo de la muerte de Jesús, estoy hablando de que Él es el puente por donde vamos a atravesar nosotros, de esta vida a la vida que Él nos ha prometido. Entonces, la muerte va a ser aquel momento en el que Cristo cumple esa función que ya la cumplió por nosotros desde el primer Viernes Santo de la historia, para que podamos atravesar por Él ese puente y ese río, que el río en este caso es el que nos llevaría también a perdernos eternamente. Yo sé que todas las muertes son difíciles, yo sé que no hay muerte que sea bonita, pero hace algunos años
Murió un querido amigo mío, un hermano de Cursillos de Cristiandad, porque por hacer el favor en su finca de ir a traer a un enfermo, cuando venían de regreso, atravesó un río y el río se llevó la camionetilla en la que venían, el enfermo, un familiar y él. E incluso pasaron días para que lo encontraran su cuerpo. Él murió haciendo un favor en el nombre del Señor. Y yo sé que es un hombre de Dios, pero igual falleció. Es que de verdad a veces cuesta entender cómo funciona esto de la muerte, ¿verdad? Pero entonces lo llevo a la explicación de lo que pasa con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1008, dice, es consecuencia del pecado. Entonces el magisterio de la Iglesia, como auténtico intérprete de las afirmaciones que hace la Escritura y la tradición, nos enseña que la muerte entró al mundo a causa del pecado del hombre, lo que ya conté de Adán y Eva. Pero que aunque la naturaleza del hombre sea mortal, es decir, va a morir, Dios no nos había destinado para la muerte. Dios nos destinó siempre para la vida. Entonces, voy a contarles una anécdota para que me entiendan mejor. Y un muchachito, y un niño pequeño, un niño de 7, 8 años con su papá caminando por la calle, cuando de repente vio pasar aquel tremendo camión de la basura, aquellos camiones amarillos, grandotes, aquellos que hasta compactan la basura, que son enormes, ¿verdad usted? Y entonces el niño le dijo al papá, le jaló la mano y le dijo, papá, le dijo, mire, ahí va el señor de la basura, le dijo. Y el papá le contestó, mi hijo, ese no es el señor de la basura, él es el señor de la limpieza, le dijo. Él es el que causa de nosotros que hacemos basura y la tiramos. Él la tiene que recoger, la tiene que meter dentro del camión, quién sabe con qué malos olores, con qué situaciones con las que se encontrará ahí, pero él está haciendo su trabajo, su esfuerzo, y se está empeñando para que tengamos higiene. Él es el Señor de la limpieza. Los de la basura, los que hacemos basura, somos nosotros. Miren qué explicación más linda, ¿verdad ustedes? Eso nos pasa con Jesús. Porque Jesús tuvo que cargar con el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad, siendo el santo entre los santos. El que únicamente pasó haciendo el bien, el que nunca jamás hizo un daño y el que ofreció en obediencia su vida por amor a nosotros. ¿Quiénes somos los pecadores de esta historia? ¿Quiénes somos los merecedores de una crucifixión? Alguien me va a decir ahorita, sí, Mike, pero yo no soy tan malo. Pues pueda tú que tal vez no, pero si hacemos grupo ya entre todos, bien que la hacemos, ¿verdad? Y a todos nos toca por lo menos un nuestro clavo. Ese papel de Jesús en la obediencia es algo que hay que tener demasiado en cuenta sobre lo que es el amor y la muerte de Jesús. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. En esa unión hipostática, que así es como se llama a la unión del verdadero hombre con el verdadero Dios, Jesús nos muestra cómo es de infinito el amor por los hombres, que está dispuesto a pagar por nosotros, por nuestros pecados, y en forma definitiva, volvernos a abrir las puertas del cielo. Aquí tengo que explicar algo que siempre me gusta dejar claro. No es que en la cruz Jesús esté ganando la salvación de nosotros. Por favor, eso no es así. Porque si por ese mérito fuera, el único que se lo merece es Dios, ¿no es cierto? La gloria, la gracia, nosotros ya la teníamos desde el momento de nuestro bautismo. Lo que pasa que por la acción del pecado la hemos ido perdiendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús aquel primer Viernes Santo? Es lo que recupera para nosotros
es la gracia perdida. La gracia que nosotros ya hemos perdido. Hay que darle infinitas gracias a Dios. Ayer platicaba con una chica y platicábamos porque ella tiene que tomar una decisión si sigue siendo católica o pasa a otro grupo por allá no ser católica. Y yo le decía esto: si tú encuentras otra iglesia donde la presencia de Jesús sea real y verdadera, si tú encuentras otra iglesia donde el perdón te viene directamente desde la misericordia de Dios y quien te absuelve es Dios mismo, adelante. De repente me cuentas a cuál te vas y me dices y yo voy contigo. Porque hay ratitos que a mí la iglesia católica me saca de onda ustedes. Así se lo digo. No, de veras, de veras. Hay ratitos que en la iglesia católica nos tocan cosas duras. Y conozco mucha gente que siendo de los servidores más fieles, les toca cargar con cruz también aquí adentro de la iglesia. ¿No es cierto? Pero eso no nos va a separar del amor de Dios. Y eso no nos aleja a nosotros para nada del amor de Dios. Entonces, Jesús muere crucificado por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Yo creo que no tengo que explicar qué es la salvación, ¿verdad? Porque todos entendemos claramente qué es la salvación. Pero yo lo que sí digo, si yo le pregunto a estos chiquititos, yo le pregunto a mí, a Valentina, le pregunto que si ellas quieren la salvación, ellos no me pueden responder, no porque no tengan capacidad para responder, sino porque simple y sencillamente la salvación está en ellos. Ellos no la han perdido para nada. Pero si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que son jóvenes, porque aquí hay parejas de jóvenes, ¿cómo anda la salvación entre ustedes, patojos? Ahí la cosa ya podría estar más delicada, ¿verdad? Y lo que siempre me gusta decir, porque fíjense que los que llegamos a viejos, a veces presumimos de lo que no debiéramos, ¿verdad ustedes? Llega uno y cumple unos años más y uno dice, ya soy de los más viejitos del grupo, ya está el respeto que tienen que tener. Pues yo les voy a contar que si estamos aquí no es por buenos, sino por chambones hoy. Porque el que hace la voluntad de Dios y cumple con su misión, su premio es irse al cielo. O sea que los que vamos quedando aquí de necios es porque no hay modo que cumplamos con la voluntad de Dios hoy, ¿verdad? O sea que el ser viejo no es ninguna ganga hoy. No eran los dolores lo peor. Entonces fíjense ustedes que aquí es donde quiero recordarles lo que decía San Pablo. Dios probó su amor por nosotros, que siendo pecadores, murió en Cristo por nosotros. Romanos 5:8. Tanto amó Dios al mundo, que por eso nos dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él cree, nunca muera. El versículo de oro, ¿verdad ustedes? Juan 3:16. Entonces, cuando ya uno entiende que por Jesucristo atravesamos la muerte, vamos a entender por qué todo esto era para nosotros. Así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos se constituyeron pecadores, por la obediencia de muchos se constituirán en verdaderos justos, dice Romanos 5:19. Hoy voy a hacer la pregunta que repito muchas veces, pero la vuelvo a hacer con cariño. Levántenme la mano quienes de los que están aquí presentes se quieren ir al cielo un día. Es que me encanta. Ya viste, Tito, que no falla, ¿verdad? No todos levantan la mano, pero todos dicen todos. Yo siempre cuento que hasta Dios respeta esa respuesta. Porque ese es el mérito de nuestro trabajo durante esta vida. Querer ganarnos el cielo y hacer lo posible por volvernos merecedores de ese cielo, por el cual Jesús ya dio la vida por nosotros. El ticket, el boleto para entrar al cielo está pagado. Pero los que lo perdemos o lo dejamos guardado en una gaveta y no nos acordamos dónde está, somos nosotros. Entonces, en la pasión de la muerte de Cristo se va a dar un drama. Fíjense, ahora regreso otra vez a lo del drama. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Juan Pablo II? Nos lo dice, es como aquel cordero que llevado al matadero, Isaías 53:7,
sobreabunda de santidad para darnos la salvación en lo máximo que una persona humana puede dar, que es ofrendar su vida. Bueno, a veces estas palabras son complejas de entender, por eso hay que desmenuzarlas. Pregunto a las mamás que están aquí presentes, a las que son mamás, ¿quiénes de ustedes, mamás, darían la vida por sus hijos? Ahí sí me levantaron la mano todas, rapidito, ¿verdad? Bueno, pues no se crean mucho, no sean tan presumidas. Miren esta respuesta. ¿Quiénes de los que están aquí que son papás también darían la vida por sus hijos? Chishla. ¿Verdad que sí? Es que siempre lo explico. Cuando hay amor, uno está dispuesto a hacer el sacrificio. ¿No es cierto? Cuando hay amor, uno está dispuesto a hacer el sacrificio. Ustedes ya habían oído esta expresión del cordero llevado al matadero. ¿Se acuerdan que los domingos lo decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros? Lo repetimos ¿cuántas veces? 3 veces. Y después el Padre, ya en la oración después de la consagración, lo vuelve a repetir. ¿Qué significa lo de cordero? ¿Qué significa lo de cordero? Esto no se les va a volver a olvidar. En aquellos tiempos sacrificaban a un cordero, especialmente los judíos, porque en el cordero, en el animalito que le ofrecían a Dios, iban todos los pecados que ellos querían que se les perdonara. Salía barato, ¿va ustedes? Más si entre todos hacían cooperacha para el cordero, salía barato un pedacito por cada uno, a cambio de todas las bandideces que se hacían, ¿no es cierto? Ese es el sentido del Cordero de Dios. Que en Jesús nosotros hemos puesto todos nuestros pecados y por Él se lleva todo y lo perdona todo y nos ofrece su misericordia para todos. Entonces, fíjense ustedes que Él cargó por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Aquí lanzo la segunda cuestionante de la noche. ¿Cuán responsable te sientes tú de la muerte de Jesús? Es que si te sientes responsable, aunque sea un poquito por la muerte de Jesús, tú tienes todas las condiciones para llevar una vida en santidad. Solo con un poquito que te sientas responsable. Porque Él es el justo entre los justos. Él nunca se mereció la muerte y una muerte en cruz. Y ahora que hablo de la muerte en cruz, siempre hablamos de lo ignominiosa que fue la muerte de Jesús. Es decir, la gravedad, el insulto, el daño, el perjuicio, la malignidad que hubo en matarlo como lo mataron. Hoy estuve hablando en la tarde de algo que pocas veces se habla. ¿Quién de ustedes saben por qué a Jesús lo crucificaron desnudo? Nosotros lo pintamos y los artistas lo pintan con un pequeño taparrabos, ¿no es cierto? Pero Jesús fue crucificado desnudo. ¿Por qué creen que fue crucificado desnudo? Y es que hoy me hicieron una pregunta muy curiosa. Alguien me preguntó que si el Señor sepultado del templo de Santo Domingo tenía sus partes, tenía sus genitales. Entonces, yo he tenido la gracia de vestirlo, de cambiarle su ropaje, y yo cuento que no los tiene. Esa es una incógnita que algunos tienen. Pero pregunto, por tercera vez, ¿por qué a Jesús lo crucificaron desnudo? Miren qué cosa más terrible, ¿a dónde llega la maldad de aquel tiempo? Porque querían estar seguros de que Él era un judío. Y los judíos estaban circuncisos. Fíjense. Por eso es que cuentan que la altura de la cruz no era tan alta, sino que la altura de la cruz quedaba más o menos a la altura de la cintura de Jesús, a la altura de nuestra cabeza. Por eso es que pasaban frente a Él y lo que le escupían eran sus partes, porque eso era
Era la peor de las ofensas que le podían hacer a alguien. Oye, ¿verdad que de eso poco nos han hablado? Mis hermanos, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros en ese asesinato? ¿Cuánto? Y si alguien de nosotros dice, yo tiro la primera piedra porque soy libre de esa culpa, nadie se lo vamos a creer, ¿verdad ustedes? Al Jesús que tanto amamos, al Jesús que nos ha permitido tener una nueva vida, al Jesús que amamos en la Eucaristía, al Jesús al que le pedimos por nuestra resurrección. Por eso es que llego al final de este tema explicando que el principal efecto de la muerte de Jesús para nosotros no solamente es eliminar el pecado, sino que es hacernos conscientes como personas de que tenemos la capacidad para rehuirle al pecado. Fíjense, tenemos la capacidad para escaparnos del pecado. Ya alguna vez se los dije antes. Lo que pasa es que cuando hablamos de pecado, pecado es cuando uno ya se quebró la cara. Ustedes. A mí por eso me gusta tanto hablar de tentación, porque la tentación es la que hay que evitar. El que no cae en tentación jamás va a caer en pecado. ¿No es cierto? Y es más fácil pensar que puedo librarme de la tentación que no librarme de un pecado. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquella persona que de repente se dedicó a los abortos, ¿verdad ustedes? A hacer abortos. Aunque después se arrepienta y aunque después reciba un perdón sacramental, aquella persona en su vida siempre va a llevar el dolor del daño que hizo. ¿No es cierto? Esa es la pena temporal de él. Entonces, es mejor evitar la tentación. Pero miren qué bonito. Dice, la cruz además de cancelar los pecados, nos libra también del diablo. Y lo dice con el nombre. Lo dice del diablo, que dirige ocultamente, ahora ya no es el trama, sino la trama del pecado. La trama del pecado. Hay que entender que el demonio nos quiere llevar siempre a la muerte eterna, a la muerte para siempre. ¿Cuál es la mejor definición de muerte? Porque alguien me podría decir, muerte es cuando ya no hay signos vitales. Muerte es cuando la planta se marchitó. Muerte es cuando ya no hay nada de esperanza en este mundo. Y todas tienen algo de cierto, pero hay una mejor que todas esas definiciones. Muerte es la ausencia total de Dios. ¿No es cierto? La ausencia total de Dios. Cuando nos toque pasar por esa puerta, ahí es donde cuando empecé este tema les dije, ojalá que del otro lado, ¿quién esté? La Santísima Virgen María, ¿verdad? Que me esté tendiendo la mano para agarrarme y decirte, venite, mijito, ¿verdad? Aunque sea del pelo, porque yo soy de los que necesito que me jalen del pelo. Pero que ahí esté. Ahí es donde espero que esté San José, porque buena muerte es que San José esté también ahí para liberarme de la muerte eterna, que no pueda salir de ese espacio por el que tengo que pasar, llamado muerte. Entonces, queridos amigos, el diablo nada puede hacer contra quien está unido a Cristo. Romanos 8, 31 al 39. Y la muerte deja de ser separación eterna de Dios y queda solo como puerta de acceso hasta el destino último. Primera de Corintios 15, del 55 al 56. Hoy lo que les vine a hablar era bíblico, fíjense ustedes, pero aquí había que buscarle las palabras para que todo el mundo lo comprendiera. Yo no sé. Bueno, termino con una vivencia. Pues por muchos años he sido cucurucho y ahora ya no cargo. Ya mis rodillas ya no dan para eso, bueno, ¿verdad?
pero siempre participo, trabajo mucho en la evangelización del cucurucho, pero hay momentos que son muy especiales. Y yo recuerdo particularmente aquel momento cuando alguna vez presencié un acto de descendimiento. No sé si alguna vez lo han visto ustedes, ¿verdad? Les recomiendo en la parroquia del Calvario, allá en la 18 calle, hacen acto de descendimiento. Y en la Recolección, allá en la Tercera Avenida, también hacen acto de descendimiento. Esa es una de las cosas que uno debería de presenciar al menos una vez en la vida hoy. Porque solo cuando uno lo ve, se puede hacer la imagen de cómo habrá sido aquello. A mí quizás lo que más me marca en ese momento, cuando lo recuerdo, es cuando una vez que lo han bajado, se lo entregan en sus brazos a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué? Ya se los comenté. Porque a mí en su momento me tocó que me entregaran el cuerpo de mi hijo también. No hay que esperar a que pasen las cosas para entender que el drama de la muerte puede estar más cerca de lo que uno se imagina. ¿Sí? Yo también soy de los que siempre digo, no me van a poner cara de tristeza. Yo lloro de emoción, no lloro de tristeza hoy. Pero yo siempre digo, la única muerte que no duele debería ser la de uno, ¿verdad ustedes? Debería ser la de uno. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener la certeza de a dónde queremos ir y hacia dónde vamos. El que entiende lo que yo dije esta noche y entiende que es la muerte de Jesús, no tendría razón para perderse en el camino. ¿No es cierto? Ya se dieron cuenta tan sencillo que era un mensaje de 45 minutos. Y es el mensaje que llevamos más de 2000 años queriendo dar los cristianos. Y el mundo aún no nos escucha. ¿Verdad? Quiero terminar esta noche comprometiéndonos hoy. De veras, comprometiéndolos a ustedes y a los que nos están siguiendo en redes en este momento. Como dice el viejo y conocido decir popular, el que se compromete, ya te fregaste vos. ¿Verdad que sí? Pues yo los quiero comprometer. Yo los quiero comprometer. Porque si nosotros no nos comprometemos en dar este mensaje, seguiremos eternamente perdidos. ¿Verdad que sí? Bueno, ya terminé hoy, ya terminé. Les dije que este tema lo conmovía a uno, ¿verdad ustedes? Este tema es difícil. Después de este tema tiene que pasar algo en tu corazón. Tiene que haber un cambio también. Ya no puedes pasar absorto ante la muerte de Jesús. Donde te toque rezarlo en un Vía Crucis. Cuando te toque verlo en una procesión. Cuando se lo tengas que explicar a uno de estos chiquitos, a tus hijos y a tus nietos. Háblales con el corazón. Y aquel que ama a Jesús, le duele la muerte de Jesús. Al que no le duele, o es de otro mundo, o saber a qué mundo va. Pero de este mundo que queremos ir al cielo, tenemos que hablar del amor que le tenemos. Voy a terminar como siempre, pensando no solo en la Virgen María, sino ahora le pido a Papá San José que esté con nosotros también en nuestro último momento. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de vino apagas, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde ya, muy felices Pascuas de Resurrección y que se pasen muy bien.